y tu voz es aire. Hola, Dailins. ¿Cómo estás, están? Bien, qué gusto encantado de recibirte saludarte Bien, nuevamente. feliz de estar con ustedes de nuevo acá. Gracias. Siempre es un placer aceptar estas invitaciones porque además me divierto muchísimo Qué bueno, nosotros también. compartiendo con ustedes. Esto Oye. va a ser divertido, Dailin, porque en este sabías que de las palabras, bueno, lo que queremos es, a sabiendas, pues, de que las palabras tan antiguas como el propio lenguaje o que incluso tienen significados que pueden dejarnos atónitos, hay una serie de palabras que uno se pregunta, bueno, pero ¿qué tiene que ver esto con lo que supuestamente significan? Miren, junto a Dailins, y esto se lo decimos a nuestra audiencia, quien es profesora licenciada en Comunicación Social y locutora, como lo decía Unai, vamos a descubrir esas palabras que forman parte de nuestro léxico, pero que, como les decía al comienzo, muchas veces no parecieran tener, no sé, como Conexión. sí, con lo que realmente significan. Sí, o por lo Uno menos dice, ¿qué es desconocemos esto? completamente su origen en muchos Por lo casos menos, también, así ¿no? es. Y por eso es que te hemos invitado. Dailin. Para Bueno, que tú lo digas. maravilloso porque eso es como sentarnos a tomarnos un café y hablar de cosas interesantes, pero que Así es. además nos dejan un bonito conocimiento, ¿no? Materia para conversación. Materia para... Eso. Cuando llega la noche a la tal cena cual. con los amigos, ves, tú no sabías ¿Sabías que... qué? Ah, Así es, pero así que hay es. como con un plus Perfecto. de sabiduría. Claro, y quedas allí, tú sabes, radiante, porque además dices, wow, ¿dónde sacaste eso? No, bueno, lo investigué, lo escuché Claro, por allí. lo escuché en la Agenda de Éxitos. Por ejemplo, cada vez que uno abre una nevera, uno dice, ¿de dónde vendrá esta palabra? Bueno, Nevera. no lo dice uno siempre. Ajá. Yo creo que pasa al contrario, Albani. Creo que hacemos tantas cosas, mencionamos tantas cosas, tantas palabras, y no nos detenemos a pensar de dónde viene Ujú. esto. Fíjense que toda palabra, tanto en nuestro idioma español, por supuesto, pero en el resto de los idiomas, tiene un contexto y a eso se le llama étimo, ¿no? Es Ujú. el origen etimológico de cada palabra. En el caso de nevera no pasa distinto que en otros casos de las palabras, porque recordemos también que el español es una lengua, un idioma que viene del griego al latín y luego nosotros. Ajá. Entonces, las palabras que nosotros pronunciamos en español tienen un origen etimológico en el Ujú. griego y en el latín. Afortunadamente había unos señores allá en España que hablaban mal latín Exacto. y se convirtió en nuestro idioma. Unos montón de soldados que hablaban muy mal el Muy latín mal. y se convirtió en este maravilloso Y idioma que entonces tenemos hoy. ellos comenzaron a decirle castellano y nosotros dijimos no, español. Español, señor, que no solamente de Castilla, y no, Exacto. un poco Entonces, más en el amplio. caso de la palabra nevera, hay que también ubicarnos en esa historia. ¿Cuándo fue que sucedió, que existió la primera nevera? Bueno, Ajá. esa primera nevera no era como la que conocemos hoy en día. Era una caja, ¿sí? Ajá. O algo que parecía una caja, porque tampoco hablamos de cartón, ¿no? No se Ujú. imagine una caja de cartón. Imagínese algo un poco más rupestre, más rudimentario, en donde se depositaban pedazos de hielo de la nieve. Ujú. Y se dieron cuenta que almacenándolos en esta especie de cajas, bueno, eso mantenía una temperatura y esa temperatura terminó, bueno, creando los congeladores. Mm, Entonces, ujú. para conservar los alimentos, etcétera, etcétera. De ahí Entonces, es que viene. claro, de allí viene, digamos, la palabra o la aplicación de esta palabra para referirse a eso, Ujú. a ese depositorio Sí. Ajá. de nieve o de Ujú. hielo en este caso, que Ok. mantenía las cosas frías. Ujú. Claro, pero uno dice, ajá, exactamente nevera, según tengo por acá, viene del latín nivarius. Así es, Y el significado de nivarius literalmente es lleno de nieve. lleno de nieve, Ah. exactamente. Entonces, obviamente cuando nosotros vamos no solamente al contexto, para conocer la semántica de esa historia, de por qué se crea la palabra, también nos tenemos que ir a la deconstrucción de ese término, Claro. que es nevera, originalmente era nivarius, y es una Ujú. composición del griego al latín, Mm. nivarius, lleno de hielo. Nieve. Fíjate, yo pensé O que a de lo mejor nieve, tenía pues. que De ver, cuando nieve en estábamos este viendo las palabras, que a lo mejor tenía del inglés never, o sea, que nunca se descongela aquello, que Ah, nunca se ok, pudre, ok. ¿no? Pero es que te das como que es cuenta. perpetuo. Es ¿no? decir, Como para que- siempre, Para siempre, frío. entonces nunca, nunca se va a dañar, ¿no? Never, por ahí arranca la Claro, cosa. never, ¿Ves que nevera. equivocado estaba?
Sí, Aquí le claro. empezamos a dar un significado diferente y Claro, quedamos porque estupendos nosotros también somos súper creativos. Y es también esa versatilidad que tenemos, quienes somos muy espontáneos, que le buscamos una explicación a Hay todo, que, ¿no? claro. Cuidado. Quedarnos callados jamás. Jamás, jamás. Es decir, no sé, jamás. Pero hágalo, por favor, con un poquito de cultura. Hay que mantener los límites. Hay que mantener Eso los puede ser sin límites. criterio. Hablando de Ajá. eso, de la palabra nevera, también hay una que me llama poderosamente la atención, que también pues me la propusieron al momento de invitarme Ujú. desde la producción, y es la palabra Bluetooth, Ok. ¿sí? Que es Ajá. definitivamente podríamos decir que es una palabra en inglés, sí. Ujú. Pero ya está dentro del diccionario de la Real Academia Española, es decir, que nosotros, los hablantes, hispanohablantes, podemos perfectamente llamarle Bluetooth porque además es la marca Ujú, de ujú. ese dispositivo Eso. Ese sistema. electrónico. Entonces resulta que, indagando un poco, ya yo me había encontrado con esta información de dónde viene la palabra Bluetooth, porque, claro, comenzamos nosotros, bueno, en mi caso con el léxico, analista del léxico Ujú. y de las palabras, empiezo a separarlo, a decir de dónde viene esto, cuál es Ujú. el origen de esto. Y Claro, sin- porque uno lo primero que piensa es blue, es azul. Exacto, de ¿Y aquí tú? a Pekín. Diente. Diente, entonces, diente azul. Diente azul. Ajá. Ujú. Bueno, es que de hecho esa es Ajá. la deconstrucción de la Mm. palabra. Pero- Significa diente azul. ¿Pero por qué diente Ajá. azul? Bueno, esto viene de cuando estaban creando este dispositivo. La Ujú. persona que lo estaba creando en ese tiempo estaba también leyendo el libro de una historia medieval. Y se consigue con la historia o las hazañas de un rey, Ujú. ¿ok? Que existió en su momento, y ese rey tenía un nombre específico con unas siglas en Rey medieval. vikingo, entiendo, Sí, además. claro. Era de Sí, los y tiempos entonces del- por esas siglas y cómo llamaban al rey también, ahí lo llamaban diente azul. Sí. Incluso yo en alguna De ahí es oportunidad que leí, viene la cosa. Albán y Ajá. Iris, que se trataba de un rey en la época de los vikingos que estuvieron dominando buena parte del norte de Sí, Europa, claro. 4 o 5 siglos, no sé. Y era un rey, había muchos reinos, y este rey, que no voy a recordar el nombre, pero tenía la Se- particularidad de ser como muy conciliador. Y entonces logró unificar Unir. varios reinos, varios pueblos para que no se pelearan, no se mataran, tal y qué sé yo. Y entonces, como el Bluetooth también y el hombre tenía un diente roto, Tenía un tenía diente azul. Roto. Exactamente, Sí, tenía exacto. Ajá. un golpe seguramente de niño, golpe. le quedó azul el Ajá. diente y Se le entonces puso azul. se le puso azul, sí, se pone, es que los dientes cuando se Yo rompen la sé. raíz se ponen azules. Claro, y a una veces se cosa muy ponen rara. negros también. Bueno, el Y el rey, hombre le pusieron así. al Bluetooth. final, de Ah, hecho, exacto. esa es la influencia, porque el rey, acá yo también hice la A investigación. ver, ay, ¿qué tienes ahí? Mira, tengo aquí toda Pero mi es cuestión. un nombre muy complicado. No, sí, yo no lo quisiera ni pronunciar, lo había evitado, pero me estoy obligando a hacerlo. A ver, te escuchamos. El rey noruego, danés, y por eso Ujú. no sabría decir si la pronunciación que yo vaya a hacer No sea importa, un usted dígala espanto, y dígala rapidito pero que le va voy a decir sonar como si rapidito, sí, supiera. como Ajá. caminando rápido. A ver. Harald o Gerald Ujú. Blattard. Ujú. Blattard. Ok. Se escribe así en perfecto español. No Ok. sé si se pronuncia así, Ajá. pero ese Blattard luego, en la traducción, se traducía como en inglés Harald Bluetooth. Ok. Ah, El Blattard pasó Ajá. a Bluetooth en ok. inglés. Entonces, cuando hacen esta traducción y sale este libro con las hazañas Ujú. de este rey, lo ponen así, como Bluetooth al final. Es conocido, como decía Unai, por unificar las tribus danesas y Ujú. convertirlos, de hecho, al cristianismo. Ok. Mm. ¿Qué pasa? Cuando el señor que creó el Bluetooth, este Ujú. aparatico, comienza también a ver un poco la filosofía de este artefacto, de este, sí, de Tiene un sistema. sí, de sí. este ¿no? sistema, Ujú. era unificar distintas señales a través de códigos, y él lo que estaba haciendo era eso, Precisamente eso. Mm. concurrir o unir Ujú. señales electromagnéticas en un solo dispositivo. Es Mm. por eso que entonces dice, bueno, yo estoy leyendo esta novela, esto es lo que yo estoy haciendo, esta es mi filosofía, se parece a esa, Claro. soy Bluetooth, esto Y se va a así se llamar Y quedó. el Bluetooth. logotipo incluso que entiendo que es como Ajá, una sí. B y una P, tiene que ver con Súper interesante porque con el logo esa- combina las las letras. letras Ujú, ujú. H del primer nombre y la B de Berkana, Ujú. del segundo nombre,
porque a eso se le conoce como runas porque es un alfabeto Ok. que no Mm. se le llama letras, sino Sí, no, runas a esos grafemas. Qué Mira, tengo que hacer interesante. una Hay que pausa. hacer una pausa y seguiremos descubriendo la historia detrás de las palabras, el significado de las palabras, de dónde vienen, con Dailins García Ferrer, profesora vamos a licenciada venir? ¿A en dejarme ahí la comunicación social. abreboca? Bueno, yo diría que con la palabra siesta. Ay, Dios mío. Sí, Que dicen que es muy bueno el sueño americano, pero jamás le ganará a la siesta española. bueno, eso lo averiguamos luego de este corte aquí en Agenda Éxitos. Ya Ya volvemos. venimos. Empezamos el año en su compañía. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Guarenas Guatire, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Melodías de siempre. Sonidos en primera fila.
Empezamos el año en su compañía. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Guarenas Guatire, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Melodías de siempre. Sonidos en primera fila. Esto es publicidad. 3:46 minutos de la tarde y les quiero hablar de Laboratorios Elmore, que tiene 65 años brindando a la población venezolana productos de reconocida y comprobada trayectoria a través de un montón de marcas que seguramente conoces y que forman parte de tu botiquín habitual. Por ejemplo, Brugesic de 200 miligramos, que es el ibuprofeno de Laboratorios Elmore, o la Farcaína y Tantún, que son perfectos para las afecciones en la garganta. Quienes trabajamos con este instrumento corporal sabemos lo importante que es contar con unos aliados que a la hora de cualquier irritación, cualquier enrojecimiento nos vaya a aliviar. Además, en el caso de la Farcaína, son unas pastillas deliciosas de varios sabores y que de verdad te van a aliviar en muy poco tiempo esa afección. Tachifirina y Tachiforte, que es el acetaminofén de Laboratorios Elmore, presentación pediátrica y también para adultos. Y en el caso de los adultos hay presentación de 650 miligramos, pero también de 1 gramo para que la efectividad sea todavía mucho más rápida. Son muchísimos los productos que tiene Laboratorios Elmore a lo largo de estos 65 años. Como te digo siempre, si el malestar no cede con el tratamiento, suspéndelo de inmediato y consulta al médico. Laboratorios Elmore. Rincones del Saber. ¿Sabías que? En Agenda Éxitos. El origen de las palabras, hoy revisando las historias detrás de muchas de las palabras que a diario decimos, con Dailin García Ferrer, profesora licenciada en Comunicación Social, locutora certificada, jefe de la Cátedra de Radio y profesora de la Escuela de Comunicación Social de la UCB. UCB, así es. Mira, Dailin, te dejaba una pregunta sobre la próxima palabra que me encantaría saber de dónde viene. La palabra siesta. Siesta. Ajá. ¿Ah? No fiesta, Que siesta. no es igual que fiesta, pero bueno, también puede ser Es una fiesta dormir un acostado. ratico. Ay, sí. Exacto. Bueno, Siesta. resulta que esa palabra, muchachos, tiene una curiosa procedencia, porque de hecho, hay que decirlo, termina siendo una deformación de un concepto que se instauró hace muchísimo tiempo. Lo que sí les puedo decir es que viene de algo religioso, de creencias religiosas, porque está asociado a una de las reglas de San Benito. Esta Ajá. regla consistía en guardar reposo después de la 6ª hora. Ah, Es más o menos como el ya me mediodía imagino. para Ujú. nosotros, porque termina siendo la hora en donde más calor pues, puede hacerse, ¿no? Y en Ujú. ese caso se prefería descansar. Bueno, Ok. tiene una relación también con que Dios creó el mundo en 6 días y el séptimo Y descansó. el séptimo Tal vez pudiera haber hasta una descansó. relación allí Ajá, también
Vieron Con como esa tradición, como sí, todo señor. se relaciona, ¿no? Súper interesante. Entonces, bueno, resulta que sí, las personas que descansaban o que hacían este reposo a esta hora decían que iban a sextear. Ajá, pero Ujú. sexta es 6 Claro. y 7 al Séptima. séptimo es Bueno, séptimo. pero ya va. Que Pero la no deformación seas viene mala, por ahí. no seas mala, De Albani. no te apures. Eh, Ya te quieres echar tu siesta. Bueno, sí, exacto. Yo quiero sextear. Sextear. en ese caso no esperamos el séptimo día para Claro, descansar. no. Un En el día sexto antes. ya ahí nos dormimos. Eso es. Ajá. Entonces, bueno, resulta que la gente comenzó a decir que iba a sextear. Ojo, Ujú. sextear con ese, no textear. Exacto. Ni otra cosa Ni otra que cosa. usted esté allí escuchando. Mentes Que cochambrosas. sí, que lo que Ujú. quería también decir era como guardar la sexta. Ok. Guardar la sexta hora para el descanso. Después eso se deformó y bueno, popularmente empezó a decirse sin la X, Ujú. cestear o guardar la cesta o guardar la siesta. Ok, Muy bien, ok, y así vamos, se por quedó. razones fonéticas sonaba Por mejor si razones es que fonéticas. ses. Exacto. Y de hecho, hablando de la fonética, que es un tema que a mí me apasiona Sí. muchísimo, el origen de los sonidos de cada palabra ha sufrido transformaciones que una veces ni se imagina Ujú. de dónde vienen y por qué terminamos nosotros pronunciando una cosa que al principio era mucho más complicada o era totalmente diferente. Ajá. Pasa también con restaurante, Ujú, ujú. ¿Cómo Ah, no? ok. Esa es otra palabra que Es me gustaría otra saber. ¿De palabra dónde viene? que tiene su origen, Restaurante. tiene su origen en el francés, Ujú. Ok. ¿sí? Porque en francés, restaurant, Ujú. espero lo haya Muy pronunciado bien, ya quisiera yo. Y yo. significa restaurativo, es decir, Ok. que te acomoda, pues, que te Ok. restaura, ¿cierto? Ujú. Bueno, hubo un tiempo, en 1765, más o menos, un mesonero francés que decidió abrir un restaurante o un espacio para alimentar, un espacio de expendio de comida. Y en la fachada colgó un cartel que decía, venir a mí todos los de estómago cansado y yo los restauraré. Ay, qué maravilla. Ok. Voy a decir eso todos los mediodías cuando vengan a almorzar. O que- Vengan o a que mí haya alguien todos que los me del diga estómago eso también cansado, todos yo los los Por mediodías. restauraré. ejemplo, en el Quijote, que se hablaba de este tipo de establecimientos, más bien en España eran fondas, ¿no? Se utiliza el Ajá. fonda. Exacto. No sé de dónde vendrá la palabra fonda, pero bueno, Ujú. posible que. Nos vamos ya a averiguarlo. Ok. Sí, Sí, deberíamos sí. averiguar eso. Porque ¿Dónde Google. se viene? adoptó ese Voy a término más bien googlearlo. francés. Y fíjate que, por ejemplo, en América Latina, o al menos en Venezuela, no voy a hablar Sí. por toda América Latina, nosotros utilizamos el término más en inglés, restaurant, con Re- terminado en T. Ajá. En España sí se utiliza el término restaurante. Restaurante Ujú. completo. Y en muchos casos, digamos en las fachadas o cómo se hace el diseño del nombre, también podemos ver, tenemos de hecho unos muy cerca por acá, en donde podemos ver que les han dejado la T. O sea, Ok, han dejado la restaurante. palabra restaurant, Ok. ¿sí? Mm. Que es en francés. Ahora bien, la Real Academia Española le agrega la E Sí. al final y ya termina siendo un término totalmente hispano, un término Ujú. latino, pues. Entonces sí, de allí viene eso. Como este cartel tenía toda esa frase Ok. de que venid y te restauraremos, o yo te restauraré, esto estaba en francés. Pero la palabra final de ese cartel era restaurant. Ok. Por Mm. eso las personas, bueno, al final cuando se iban a encontrar, cuando se iban a reunir, vamos al restaurante. Ok. Vamos al restaurante. Y de restaurante a restaurante, así se popularizó. Quedó Y así. llegamos nosotros y dijimos, bueno, vamos a abrir un restaurante. Claro. Mira, hice la tarea, ¿no? De averiguar de dónde viene Ajá, la palabra fonda. fonda. Sí, pero no voy a poder decir de dónde porque lo que pasa es que eso está escrito todo en griego y en árabe y yo no entiendo nada de eso. Pero ¿y por qué tú no le pones la traductora en español? ¿Dónde pongo yo ahí? Yo no sé hacer Traducir eso. todo al español. Dime dónde lo pongo. Porque, yo ¿verdad? quiero Está como en saber. griego. Sí, dice, Exacto. mira, algunos diccionarios sugieren que el origen del término viene del árabe hispano fondak, Claro. que se usa aún en Marruecos como fendek, procedente del árabe funduk, y que todo ello se relaciona con el término griego para albergue. Y ahí me tranco porque eso te Tenemos que traernos No, a alguien no, no, griego no, que no. lea griego y No, que nos diga qué es. definitivamente. De hecho, sí, en España también se conservan algunos dentro del vocabulario. Se conserva la palabra fonda. Fíjense cómo Ajá. nosotros acá estamos al día y buscando toda la información. Y efectivamente, esa palabra fonda viene del árabe. Del Ujú. árabe que luego es hispano, porque al Ajá, final es árabe claro. hispano. Y bueno, eso se usa también en Marruecos como fendek,
Pero honestamente lo que habría es que averiguar si fonda es un sinónimo de restaurante o por qué se dejó de usar. Es Mira, más, yo creo que la fonda es más un concepto dice que más la como de traducción- hotel, o sea, donde tú comías Ok. pero dormías Albergue. también. Es un sitio de Mira, descanso en los caminos. de hecho, dice que un sinónimo sería albergue Ok, Ajá. y también recibir. ok. Ah, ok. Un sitio Entonces donde puede se- ser Un eso, un sitio lugar donde donde- ajá. estar, donde quedarse y al mismo tiempo, Bueno, Ya, se y, corre. y la palabra buhonero, Bueno, la o sea, palabra árabe también, sí posiblemente. tiene, Ok. sí tiene. Era de Tiene un búho origen- que era negro. Bueno, a lo mejor el buhonero, Claro, como franconero. Negro de oscuro, de Claro. Negro de negro. un búho negro. un búho negro. No, Claro, hay ¿de que dónde averiguar. es? Tú Y eres la que kiosco sabe. también. Kiosco. También. Bueno, chicle. Hay muchas palabras, ¿sabes? Que he Chicle, hecho, ¿de sí. dónde viene Ta- chicle? también. Chicle creo que es tenemos- una voz indígena de la mata de chicle. Hay una mata de chicle. Claro. Si a mí me hubiesen el dicho eso cuando yo plástico, estaba o sea, como chiquita. las matas de caucho. Ajá. Y un señor Adams la descubrió y la empezó a y Esa el sería origen del una. chicle. Nada. Adams. Esa Sí, señor. sería una Una de las versiones. De las versiones. Ah, ok. Porque la otra es que la primera fábrica que se abrió donde fabricaban pues goma de mascar Ok. Ujú. quedaba en una ciudad llamada Chicle. Ah. Ok, pero tengo entendido que chicle es de un árbol de donde se saca esa, es la savia del y, Eso está muy y lo interesante. masticaban, los indígenas Yo lo voy a seguir masticaban. buscando en Está muy Google. interesante. Y eso pudo Suramericano. haber Google es el libro decantado en gordo de otra cosa. Petete de estos tiempos. ¿Cómo es? Sí. Google. Bueno, nosotros Ajá. tenemos acá que eso, Chicle. en el caso de Chicle. Ahora Ok. bien, esa es Ok. otra Otro expresión misterio, ok. Ajá. que tiene muchísimas versiones, ¿sí? Porque, bueno, efectivamente hay muchos que dicen que el origen de la palabra puede estar en 1839 por un periódico que existió que se llamaba Boston Morning Post y como una broma o cuando alguien escribía algo mal, Ujú. colocaban las iniciales entre paréntesis que trataba de explicarlo, ¿no? Uno de esos fue el uso del OK, que ponían entre paréntesis, que decía all correct. Exacto. Ajá. Pero no Entonces, ponían con C, sino como con K. All Ajá. correct con K. all Ok. correct. Entonces, eso lo acostumbraban mucho ellos para sobreexplicar de alguna Ujú. manera si algún término no estaba estándar, no estaba popularizado, para que hubiese mayor comprensión lectora, ¿no? En ese Ujú. caso. Pero también hay otra versión que hace referencia a la época de las cruzadas, a la época Imagínate. de los ejércitos, donde era una expresión usada por los soldados norteamericanos cuando no habían bajas, cuando no Ujú. habían muertes. Ujú. Y cuando les preguntaban, ellos decían, ok, de Cero cero. muertos. Oh, O sea, no era una sí. O, sino Zero cero. kills. Zero Ok. kills. Ajá. Ah, Qué Sí, cosa. entonces, bueno, cero muertos, ok. Que es Ok. al revés de knockout. Que es Que KO. exactamente. Lo contrario a Es verdad. knockout. Pero bueno, mi compa, usted se ha divertido. Gracias. Pero cuánta cultura. Por- Pero esto no da para, esto es un café, esto es una jarra de Eso café. es para, Esto da para todo. Ah, un bueno, poco. entonces si quieres te quedas hasta el final del programa que siempre nos tomamos un cafecito y echamos un cuento. Mira, ¿cómo estamos de tiempo, Gibran? Nos queda un Ah, minutico. que Mira, no. santiamén. Ajá. El término santiamén, que Eh, tiene pinta de ser una cosa religiosa Es una también. composición también, Ok. ¿no? Porque como la mayoría de nuestras expresiones y en la mayoría de los idiomas son conjugaciones o uniones de varias cosas. Esta palabra tiene su origen en el aburrimiento, Ok. ¿sí? Ah, mira. Imagínense. En el aburrimiento, pues cuando las misas se oficiaban en latín, Ajá. la gente esperaba ansiosamente la bendición del Padre para irse lo más rápido posible de la iglesia. Ok. Y las Imagínate. misas siempre, bueno, cuando cerraban tenían Mm. toda una frase, un fraseo en latín y lo último que decía el padre, bueno, que de hecho sigue siendo Ujú. en la actualidad también para el Ujú. catolicismo, es Patris, Filii, Spiritus Sancti, amén. Ok. Y de ahí es Espíritu Santi, Santi, amén. amén. Claro, eso es para Cuando el padre recortarlo. decía Santi, amén, Santiamén, lo único que mira, entendía. corre. Vámonos. A correr miñoso. Claro, igual que, mira, yo no le tengo miedo a nada, solo al malamén. Al Al malamén. malamén. Y líbranos del malamén. Líbranos Claro, del entonces- malamén, ese es más peligroso que nada, que Ese es más nada. peligroso. Chica, Sí, in nomine señor. Patris et Filii et Spiritus, Santi, Spiritus amén. Santi, amén. Santi, amén. Qué Entonces cosa. imagínense ustedes cuando tú decías regreso en un Santi amén, es Ajá. como que Porque es rápido. Ya, rápido. rápido. Ya Rápido se porque está bueno, terminando una esto. vez que sucede esa frase, ya la gente corre.
Bueno, entonces en un santiamén tenemos que despedir porque hay que hacer el corte y Gibran ya está levantando los brazos para que cortemos esto. Está sacando Nos sin pelos aquí, encantó, Gibran. Dailin. Gracias, Te vamos Dailin. a invitar nuevamente porque nos encanta hablar de todas Bueno, y estas que cosas. también la gente nos escribe a través de nuestras redes Sí. sociales, nuestro Instagram. Claro, Y las de ¿cuáles Dailin palabras? también. Las Y- tuyas son. Y a través de mis redes sociales, bueno, la Ujú. gente ya está bastante acostumbrada a escribirme con temas de ortografía y gramática Claro. del idioma español a través de Te lo juro, Te lo juro por la RAE. buenísima. Que RAE, por supuesto, de Real Academia Española, Ujú. y por allí comparto bastante contenido de valor que sé que les gusta mucho a, bueno, a la gente como nosotros. Que es Arroba interesada. te lo juro por la RAE. Así es. Y bueno, luego mi- tiene las masterclass, Tu Voz Sin Bandera, Retórica y Tu Voz es Sí, Aire, de pero hecho, esos son pronto, clásicos. de hecho, pronto Ajá. voy a estar dictando actualmente. La semana pasada terminé con una primera edición de algo llamado Dale Play a tu oratoria. Ajá. Ok. Y estuvo buenísimo, la gente se entusiasmó muchísimo porque hablamos no solamente de la correcta expresión oral, del arte del buen hablar, sino de la persuasión para poder Ajá. vender Ah, ok. a través del discurso, ese discurso persuasivo. Y Ahora tienes vamos, otro vamos con próximamente. módulo ¿Cuándo? 2, 28 de septiembre, 22 de septiembre también otro de voz comercial, discurso y voz publicitaria. Ok, Bueno, y ya ok. saben que Todo toda la eso información a través de arroba Day García Ferrer. Muy bien. Dailin ahí García está. Ferrera y tienes toda la información. Sí, Gracias, señor. Dailin. Gracias Mira, a son las ustedes. 4 en punto, señor Gibran.